Los ruegos. Estreno de la obra 1997 por la dirección de Claude Fromachon y Benjamín Lamarche. Intérpretes: Natacha Torres, Andrés Maulén, Mario Osandón, José Olavarría, Teresa Alcaíno, Magdalena Bahamodes, Bárbara Vázquez, Isabel Croxato, José Pablo Parra, José Miguel Acevedo, quienes luego de esta obra formaron la compañía Movimiento. En la música, Bruno Villaudeu, iluminación, Oliver Tessier y poema, Raúl Zurita. El remontaje en marco del patrimonio coreográfico fue en el año 2014 por los mismos directores e intérpretes, exceptuando a dos de ellos, Bárbara Vázquez y José Pablo Parra, quienes en su reemplazo se sumaron Vilma Jiménez y Alejandro Núñez. Los ruegos es una obra interpretada por la compañía de danza Movimiento, dirigida por el coreógrafo y bailarín Claude Fromachon y su ayudante Benjamín Lamarche, quienes junto a las bailarinas Isabel Croxato y Teresa Alcaíno impulsaron la idea de crear esta obra de danza con la necesidad de expresar lo que el cuerpo tiene que decir frente a los dolores producidos por las guerras y pérdidas en el contexto social de la dictadura en Chile y todos los procesos similares alrededor de todo el mundo. Si bien Los Ruegos es una obra interpretada por bailarines profesionales seleccionados entre muchos, cada uno poseía su propia técnica y estilo de danza. La técnica release fue la que predominó en este montaje, ya que recientemente había llegado a Chile desde Norteamérica, enfatizando en los movimientos continuos a partir de la tensión y relajación muscular. Los elementos que aportan al desarrollo de la obra y su mensaje son: el cuerpo en movimiento como aspecto principal, los estímulos sonoros a partir de la composición musical que cumplen un rol fundamental en la creación de la atmósfera, ya que la música y los sonidos aportan a que el espectador esté susceptible a mimetizarse con el mensaje al cual quiere llegar, y en algunas ocasiones la voz armonizada en canto. Otro de los elementos que la integran en la obra son las sillas y chaquetas, las cuales potencian de gran forma la obra en general, siendo la primera un elemento en representación gráfica de la tortura y dominio de poder de la dictadura, y las chaquetas como un símbolo de aquellos desaparecidos, siendo estos elementos muy significativos y de mucho valor sentimental. Los bailarines y bailarinas van más allá de la técnica propuesta por el coreógrafo, ya que, a través de su interpretación, los movimientos, saltos, pausas expresivas, azotes de las chaquetas, la utilización de las sillas, llegan más allá de sus extensiones de piernas y brazos, llegan a expresar las emociones, explorando la pasión, el dolor y el enojo, provocando que el espectador logre mimetizarse y compenetrarse con el mensaje y pueda sentirse parte de la interpretación de los danzantes. He escogido esta obra porque, de todas las que he podido presenciar, Los Ruegos ha sido la que más impacto ha dejado en mí, el remesón que deja en la mente gigantesco, ya que nos recuerda nuestra propia historia, muestra el sufrimiento y el dolor de aquella época pasada. Lo más atrayente para mí de esta obra es que va más allá de algo escénicamente armonioso y que puede que exista el estigma de que los cuerpos no son como debiese ser un bailarín, pero es precisamente eso lo más maravilloso. Aquellos cuerpos que fueron los que iniciaron esta obra son casi los mismos que la remontaron 17 años después, y su memoria corporal provoca una interpretación única con un cuerpo lleno de experiencia. Los Ruegos fue estrenada en el año 1997 y esta trata principalmente los temas de abuso de poder y pérdida de seres queridos, aludiendo al golpe militar del año 1973,
pero también aborda los quiebres sociales, las guerras y la tortura que ocurre alrededor del mundo. Y junto con esto posee una gran carga emocional que trajo el golpe militar de las épocas pasadas. Poniendo un poco en contexto, el golpe de Estado ocurre un 11 de septiembre del año 1973, cuando las Fuerzas Armadas, encabezado por el comandante en jefe Augusto Pinochet, se levanta contra el gobierno del presidente Salvador Allende, provocando un quiebre en la sociedad chilena, entrando en una dictadura militar, extendiéndose por un periodo de 17 años, en donde se infringieron muchas cosas, pero principalmente la privatización de los derechos humanos, donde se prohibía la libertad de expresión. Millones de ciudadanos eran detenidos, donde los torturaban, asesinaban y desaparecían. Fue tanto el dolor que ocasionó este proceso que aún para el año 1997 no están ni cerca de sanar las heridas que causó la dictadura, y que fue tan necesario poner en evidencia estos temas de soledad, sufrimiento y abuso de poder en la obra, reflejándose fuertemente en los movimientos y la interpretación de los cuerpos danzantes en escena desde el primer momento. El lenguaje que utilizan los bailarines es coherente con el trasfondo, es decir, utilizan un lenguaje fuerte, agresivo, enérgicamente adecuado a los momentos de la obra, que representan la soledad, la impotencia por la desaparición de sus cercanos, la tortura y la soledad. Esta obra nace como un ruego, como la necesidad de un pueblo de gritar por sus heridas y dolores que aún no sanan, producidas por el quiebre generado por la dictadura. Cuando vi por primera vez los ruegos, logré entender el mensaje de manera superficial, y esto hizo que quisiera interiorizarme más en el trasfondo de la obra, asistiendo por segunda vez a la función, pero ya con un criterio formado, puesto que me di el tiempo de indagar en los hechos históricos y además de leer el poema de Raúl Zurita en que está inspirada también la obra. Entonces fue cuando logré vivenciar y analizar cada aspecto de la obra, llevándome a reflexionar que como país aún es un tema sensible y doloroso para gran parte de la población, que hasta el día de hoy ha dejado preguntas sin resolver con el mismo tema reflejado en la obra, es decir, los detenidos desaparecidos. Si bien no pertenezco a la generación de esa época, siento el pesar que ha transmitido en el tiempo, el mismo sufrimiento y la desesperación del quiebre social que hasta el día de hoy no nos deja olvidar aquella época. Es importante siempre reconocer nuestra historia y poseer una memoria, porque es el lugar de donde se forjan nuestros pensamientos y lineamientos sociales. Es nuestro pasado, y Los Ruegos es una obra que marca y se queda plasmada en la memoria, haciéndonos conscientes de lo vivido y dándonos la posibilidad de aprender de ello.